Bien, las imágenes obviamente son las que nos facilitan la presentación del tema que abordamos a partir de este momento aquí en la noche de martes 12. Nos acompañan el comisario mayor Néstor Gómez, quien es subjefe de policía, el comisario general, perdón, Néstor Gómez, y el comisario mayor José Luis Masque, quien es el director de seguridad. El tema que vamos a traer para, incluso los medios tenemos la responsabilidad de mantener temas en agenda y nos parece que este merece tenerlo, no solamente por el evento en sí mismo, sino por las consecuencias que ha tenido en materia judicial, política y como hemos hablado. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias por venir. También a través de ustedes el pésame a la familia policial, como hacíamos en la apertura, y a la familia Chávez, ¿no? La muerte del comisario Chávez. Bueno, para arrancar, contar un poco las circunstancias. Yo quería preguntarles del operativo, porque acá Manchi, que también es responsable del operativo, que lo habrán coordinado con la jefatura, para ese jueves. Venían varias marchas con una importante cantidad de gente, y me pareció a mí, le quiero preguntar, que la gente que había apostada en la parte posterior de Casa de Gobierno era un número... me parece que esperaba una marcha tranquila, esperaba una marcha, no sé si tan numerosa, pero tranquila, que se vio superada. ¿Puede haber pasado algo de esto? Sí, como vos decías, ¿no es cierto? Ese día te visualicé de ese sector, de la puerta número 2. Nosotros el día anterior tuvimos una reunión con los jefes, jefe, subjefe y distintos jefes de los grupos, ¿no es cierto?, que iban a intervenir, y personal convencional. Allí se fue diagramando todo el operativo. Ya el día martes, como veníamos haciéndolo anteriormente, se distribuyó la gente. La orden que nosotros teníamos era apostar en cada lugar estratégico personal convencional, el personal uniformado de color azul, para que entienda la gente, ¿no es cierto?, con responsables a cargo. En ese sector había gente responsable y había un número aproximado de 20 empleados policiales, más motos de la ciudad de Rawson. Esto es para, como el jefe de policía y el secretario de su jefe nos habían pedido, de esta manera tener un grupo de contención únicamente femenino y masculino sin arma. Ante una contingencia se daba intervención a los grupos que estaban a escasos metros, ¿no es cierto?, de la puerta. Bueno, ese día sí, ese día fue atípico, ¿no es cierto? Llegaron con una violencia inusitada a comparación de las marchas anteriores. Es más, no se esperaba que vayan ahí, a ese sector. Ese sector, antes llegaban, pero llegaban las cabezas de todos los gremios. Por lo general a entregar un petitorio. O sea, la concentración en la otra esquina, y ustedes esperaban que, como en marchas anteriores, los dirigentes, los principales dirigentes de la mesa de unidad sindical, fueran ellos a la que estaban al frente. Sí, porque en realidad como arman un escenario, ustedes lo vieron, se arma el escenario donde van a subir los dirigentes gremiales y hablar con un micrófono hacia los trabajadores. Todo se espera ahí. De hecho, en las dos marchas y en esta última, la de los incidentes, el 70% o casi 80% estaba en esa esquina de la peatonal. Y es lo que había hablado la mesa previamente, de la información que ustedes debían tener. Ustedes sospechan que un desprendimiento organizado... Se desplazó un sector muy menor a los que estaban en esta otra esquina, dirigidos por Quiroga y Bunge, directamente a la llamada puerta 2. Venían con la intención de ingresar. Sí, ellos mismos lo decían a viva voz, lo que escuchábamos ahí, que se escuchaba clarito que iban a ingresar por las buenas o por las malas. Yo lo dije con la gente que me han entrevistado, porque eso fue clarito, exactamente. Y bueno, las intenciones eran claritas. El grupo que estaba en esa esquina, que usted dice, bueno, lo pone a Quiroga y a Bunge al frente, ¿es el grupo habitual de los empleados? Porque yo lo que escuché, me gustaría que ustedes nos aclararan esto, es que había gente que no era de lo habitual, que era gente que incluso no era de la zona, otro grupo que no son de estatales. ¿Qué es lo que ustedes vieron? Sí, bueno, en principio el comisario estaba en la primera línea. Cuando piden apoyo, él llega inmediatamente, justamente llega con el comisario mayor, hoy con el comisario mayor Chávez, y ellos se encuentran con mucha gente que sí podían identificar, porque otros estaban semi-encapuchados, pero sí, después nosotros pudimos determinar, conforme a una investigación que estamos haciendo juntamente con la Fiscalía, conforme a los videos que tenemos, a las fotografías que tenemos y al personal que conoce a la gente, porque los conocemos por nombre y apellido, está haciendo un listado. Y aparte de eso, personal de Gendarmería que nos prestó la colaboración e identificó en las dos rutas, en la ruta 7 y en la ruta 25, a toda la gente que se iba retirando de Rawson. Que hicieron un listado, hicieron una planilla y se informó a Fiscalía
de toda la gente que ellos identificaron, más las nuestras que nosotros identificamos por conocimiento y por los videos. ¿Pero de dónde eran, Machi? Que usted me hacía así recién cuando yo preguntaba. Sí, Por ahí no sabe nosotros- dónde, pero sí sabe que no eran de acá. No, nosotros, como decía acá el general, en primera instancia, cuando los observamos, ¿no es cierto?, a los cabecillas de esta movilización que se separó del resto, ¿no es cierto?, Quiroga, Bunge y otros más, hasta esa movilización venían moviendo gente, más que todo empleados estatales, de algunos lugares que nosotros conocemos de Rawson, porque, como vuelvo a indicar, ya hemos estado en manifestaciones anteriores. Acá lo que se le sumó, que nosotros observamos, es gente, nosotros lo tenemos identificado con gente que está en anteriores marchas, identificado con gente del municipio, ¿no es cierto?, que trabaja en la parte municipal de Rawson, y gente que andaba con pecheras, el color azul también de Madryn, y un par que nosotros tenemos información que serían también gente de Comodoro. ¿Siempre del gremio? ¿De qué gremio? ¿O de ningún gremio? No, algunos andaban con la pechera verde, otra con la pechera azul, que decía ATE también, ¿no es cierto? Y muchos que andaban sin identificación alguna, como acá lo indicaba su jefe, con el rostro semicubierto. Esa información que dice que serían de dragones, ¿ustedes también Sí, manejan ese dato? está en la denuncia que ayer a la mañana presentó el secretario de Seguridad, doctor Mazzoni. Hizo una presentación judicial con una denuncia formal, donde se dejaron plasmados todas las figuras penales que en principio se violaron, y se menciona que hubo gente infiltrada de este grupo que estamos hablando. ¿En qué momento deciden cambiar ese sistema que usted decía recién, José Luis, de un grupo de hombres y mujeres de azul? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que pasa para convocar a los grupos de infantería y canes, creo que, ¿no? Sí. No sé si en ese orden, pero... Sí, nosotros, como bien lo indicaba en su jefe, el momento cuando apenas arranca la marcha en sí, ¿no es cierto?, de este grupo violento, el personal solicita apoyo porque ya era a viva voz, querían ingresar, trataban de romper, ¿no es cierto?, psicológicamente al personal para que lo dejen entrar, ¿no es cierto?, ya que decían que por las buenas o las malas iban a entrar. Se veía como seguramente en los videos ustedes lo han apreciado, la marea humana que aplastaba al personal policial hacia las puertas. Y bueno, en ese momento se pide apoyo, ¿no es cierto? Perdón, no solamente lo aplastaban, sino nosotros tenemos información que circuló por algunas redes, donde empleados policiales nuestros los toman del cuello literalmente y se los sacan para atrás, y atrás los patean, los golpean. Esa gente había que rescatarla, volverla a la formación, cubrirla. Había muchas personal femeninas que también fueron muy maltratadas, golpeados. Nosotros tuvimos 13 empleados policiales lesionados. ¿Cuántos? 13, con diferentes lesiones, con algunos por traumatismos graves, otros con piedrazos, otros con lastimaduras en los hombros, en los brazos, en los dedos. Cuando eso sucedió, no hubo otra alternativa que rescatar a nuestro personal policial y sacar la segunda fila, que era el grupo de infantería. Que lo único que hizo también fue contener, todo está clarito, fue separar, tomar una distancia, usar algún gas para generar una distancia entre los trabajadores y el personal policial. Pero no avanzó así. No se avanzó, siempre nos quedamos en la puerta 2. Y me quiero puntualizar en la figura del comisario Chávez, que estaba participando, tengo entendido, desde el comienzo del operativo, en ese primer grupo que usted cuenta. Y, hay una foto inclusive, creo que está con... Sí, hay una foto desde arriba, ¿no?, que lo muestra detrás de nosotros ¿no? Llegamos cuando él mismo llega al lugar donde estábamos nosotros, acomodando los grupos en la parte interior, ¿no es cierto?, por cualquier contingencia que estamos viendo que podía suceder, la violencia que tenían estos grupos. De ahí salimos con un grupo de unas 10, 12 personas, atravesamos todo lo que es Casa de Gobierno por el interior, salimos por la parte exterior, rodeamos Casa de Gobierno y llegamos hasta el lugar donde se estaba pidiendo apoyo. Allí, bueno, nos encontramos con un escenario totalmente atípico, ¿no es cierto?, donde hubo un empleado de las motos, los tenían en el piso, ¿no es cierto?, golpeándolos muchos de estos sujetos que andaban con pecheras verdes. Bueno, allí cada uno de todos estos comisarios y empleados que venían con nosotros fue tomando su posición. Y bueno, lamentablemente después en uno de los videos se aprecia, ¿no es cierto?, cuando todavía Chávez estaba luchando, estaba con vida, donde la persona de este apellido Bunge, de toda la media luna que teníamos nosotros protegiendo las dos puertas, se ve que ellos vieron que una de las partes, la parte derecha, estaba más floja, ¿no es cierto?, más débil, y incitaba a que vayan hacia ese sector. Es allí donde se produce, ¿no es cierto?, una nueva avalancha y pasa lo que le pasó
a nuestro camarada, ¿no es cierto?, al comisario Chávez. Atípico totalmente, no sé si dijo usted, usted en su experiencia, una violencia de esta magnitud, ha habido otras marchas, en otras ciudades seguramente ha tenido que estar usted también, me consta, en Madrid, pero digamos, ¿este nivel de violencia no se había visto nunca? Hemos tenido, ¿no es cierto?, a mí me ha tocado estar en otros lugares, justamente en Rawson también, donde se ha tenido que desalojar, pero así venir tan firmemente a atacar al personal policial y con las intenciones claras y manifiestas que ellos gozaban a los gritos, atípico, claro, es atípico después de tener la experiencia de ingresar a la fuerza, ¿no es cierto? Lo que indigna también en nosotros, por lo menos los conductores y a todo el personal policial en general, es que a sabiendas que tenemos un empleado policial en el suelo con riesgo de vida, otros empleados policiales que están practicando lo básico del RCP no se lo permitieron hacerlo, porque lo continuaron agrediendo, inclusive a los que estaban tratando de hacer el RCP. Y eso es muy grave, porque... Eso da fundamento a esta idea del homicidio preterintencional. Por supuesto, pero que si nos hubieran dado 2 o 3 minutos de posibilidad, la gente que estaba preparada, inclusive había un bombero que trabaja ahí en la Casa de Gobierno, que también está capacitado y no tuvo la posibilidad de auxiliarlo. En su consideración no los dejaron... No se pudo auxiliarlo en la forma que los requisitos o que se exige lo mínimo del RCP. Y eso les deja un pensamiento que hubiera pasado si lo hubieran dejado. Ese fue... Nos queda la duda, sí, nos queda la duda. Y yo le tengo que trasladar una pregunta que la escuché también del lado de los gremios y hay alguna lectura allí, es respecto al estado de salud previo de Chávez, ¿no? Es decir, si estaba en condiciones, se está discutiendo de... Hay unas versiones que dicen que en realidad él tenía indicación médica para tareas pasivas, que no tendría que haber estado ahí. Y ustedes, tengo entendido que lo que dicen es que había cumplido bien los exámenes previamente. Todos los estudios que nosotros, a los cuales nos sometemos cada vez que tenemos una cuestión de ascenso, exigen determinados estudios no solo físicos, psíquicos, y hasta aquí, al menos en el legajo, nosotros no teníamos consideraciones que tengan que ver con alguna cuestión cardíaca. Tal vez en algún momento la tuvo y él no la mencionó, pero bueno, nosotros en principio no teníamos como información objetiva en el legajo de él. Sí, si no lo hubiera ido, no tendría que ser convocado. Él anteriormente participó de los operativos anteriores y venía con nosotros también a trabajar acá en la ciudad de Trelew, en los demás operativos de saturación o operativos policiales que se hacían en otros lados. O sea que, como dice su jefe, él estaba presto, ¿no es cierto?, en todo momento a colaborar con su función, más la tarea. Aparte, inclusive nosotros le aseguro que si él hubiera tenido una cuestión cardíaca y no la hubiera comentado y hubiera tenido que ir a auxiliar a un compañero, hubiera ido igual. No lo iba a pensar. Sí. Bueno, la situación era, vos estabas ahí en ese momento. La situación fue una lucha cuerpo a cuerpo, donde el personal policial trata de no agredir, ¿no es cierto? Como decía su jefe, en varias oportunidades. Disculpe que lo interrumpa, ¿cuál era la orden, digamos? La orden era, en primera instancia, ¿no es cierto?, proteger que nadie ingrese, obviamente, porque ellos decían que querían ir a sacar al gobernador Arcioni, o sea, con otras palabras, ¿no es cierto?, especialmente Quiroga y Bunge eran los que más incitaban a la masa. Y había 2 más que se movían con ellos. Así que bueno, aguantamos hasta donde más pudimos, ¿no es cierto?, en varias oportunidades, como se han visto en los videos, como dijo su jefe, personal femenino y personal masculino que estaba en el cordón, antes que pasara lo de Chávez, ¿no es cierto?, fue ingresado a la masa. O sea, lo agarraron y le pegaron fuertemente. Yo la impresión que tenía en el momento cuando estábamos ahí viendo lo que pasaba, yo temía que en algún momento me parecía lógica una reacción de los efectivos que estaban ahí, que sabían que ya había perdido la vida su compañero. Estaba al lado de ellos, yo dije, en cualquier momento esta gente que está acá va a estallar, porque esto duró mucho más, una hora más, 1 hora y media más. Yo te iba a comentar al respecto, porque ya cuando supimos, no solamente supimos nosotros, todo el mundo supo que Chávez había fallecido, incluido Quiroga, incluido Bunge, incluido la gente que estaban con ellos acompañándolo. Sí. Y ellos nunca dejaron de agredir o de intentar las agresiones contra el resto del personal policial que quedó conteniendo. Y eso es muy grave también, porque nosotros teníamos que seguir conteniendo a nuestra gente, sabiendo que lo que estaba pasando y que tenían enfrente aún todavía responsables
porque estos tipos son responsables de los gremios y su función es dialogar y negociar, y aquí hicieron todo lo contrario, continuaron con la violencia para poder generar otra violencia. Y gracias a nuestro personal que tiene un temple, la verdad que nosotros estamos, no lo destacamos permanentemente. No se sumó nunca más gente salvo ese grupo del principio. Después al principio es un dato también, digamos. Que muestra que no había una... No era algo... General. Exacto. Ese grupo que usted identifica viniendo, después no hubo más gente. No, se fueron agregando así otras gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Citravich. Yo como dato anecdótico a lo que sumaron a lo que dice su jefe, es que cuando va finalizando, ¿no es cierto?, que significa con pechera naranja, se acerca y bueno, más o menos nos transmite su pesar por lo que había pasado. Esas personas medianamente estuvieron medio lejos del lío, pero se acerca otro sujeto que recién lo vi ahí en la pantalla, de vialidad, y en forma irónica delante del personal buscando la reacción, nos dice, ¿no es cierto?, a viva voz, ahí le dejé un fiambre para que coma. Sí, lo escuché yo. Lo escuché. Entonces, estaba todo mal. Todo salido del tono. No, totalmente fuera de lugar. No, y además, otro dato para destacar de... No, para verte es una provocación. Claro, terrible. Y además lo dijo cuando ya se estaban, justamente, calmado, por eso uno no puede, lo tiene que separar, me parece que Milani, el dirigente de Vialidad, porque tenía la campera amarilla este hombre, tiene otra mirada y ya le había dicho, no muchachos, vámonos de acá porque esto no da para más, vámonos a retirar, y este hombre grita eso cuando se estaba inclusive retirando. al señor ese yo también, nosotros estuvimos en todo el tema, ¿no es cierto?, en todo el lío. Y nosotros tratamos de acercarnos a los dirigentes porque sabemos quiénes son para que ellos traten de calmar a su gente. Es su rol. En primera instancia, el señor el responsable de ello, ¿no es cierto?, en primera instancia, bueno, fue bastante indiferente, ¿no es cierto?, hacia mis palabras, medio como que, bueno, capaz que también el haber ido yo a tocarlo delante de los otros gremialistas, capaz que dentro de la jerga de ellos está mal. Pero bueno, uno quería decirle que calme un poco la situación, que había una persona fallecida, un compañero nuestro, y no, dice, bueno, a mí no me importa, o sea, yo no lo maté. O sea, ese grado también de respuesta que obteníamos al querer tratar de calmar un poco más las aguas. ¿Y va a haber otra manifestación en un futuro? ¿Se van a ver las caras de vuelta? Además, ¿Seguro? el dato, Ariel, y acá para ir para meternos en un tema que vos también seguiste muy bien, que es cómo está la fuerza hacia adentro. Yo creo que está en la misma situación o peor de la gente que estaba reclamando. Me parece que a mí que la policía, esto es una opinión mía, no sé si meterlo a ustedes, pero no está bien paga. Está sufriendo también el tema del pago escalonado, igual que la gente que está del otro lado. Tiene problemas por ahí que la obra social, la ropa de trabajo. O sea, le está tocando vivir esa situación justamente, si se quiere, en peores condiciones que nosotros, ¿no? Nosotros lo tenemos claro eso y el personal también. Y sabemos también de todas estas necesidades que tienen que ver no solamente con las cuestiones salariales, sino con cuestiones laborales, porque a veces no podemos darle el informe completo que ellos por ahí necesitan, o que le falta un borseguí más adecuado, o el móvil que no está en las condiciones que todos queremos que esté, el franco, que por ahí el franco no se lo podemos dar completo porque se arregló un convenio en su momento con el tema de los cuartos, y tienen, si bien son pocas horas, pero son horas igual que tienen que volver a la comisaría. De hecho, este viernes tenemos una reunión justamente con el Consejo de Bienestar para tratar todos estos temas, pero sí, el personal policial, el salario, todos sabemos que está uno de los más bajos, al menos del personal ingresante de la repartición. ¿Qué pasó con los chalecos antibalas, Néstor? Sí, los chalecos antibalas están, fue firmado el decreto por el gobernador, están en economía, en proceso entendemos que no sé si lo van a desdoblar para hacer 2 compras, porque la primera era algo elevada, o lo van a comprar definitivamente con una sola compra. Pero, ¿alguno percibe que hay un clima de intranquilidad dentro de la fuerza? No, de momento nosotros charlamos siempre con el personal en todos lados, en todas las unidades regionales, los jefes de unidades regionales también saben de la situación. Tratamos de explicar todas estas cuestiones económicas que a veces algunos las entienden mejor, otros la entienden de otra manera. Tenemos justamente un Consejo de Bienestar que ha sido elegido por ellos y que es la voz, en todo caso, una vez realizadas las reuniones, y bueno, que todos los temas se tocan. Algunos van a tener una solución inmediata y otros
no la van a tener. Pero se hablan todos los temas y tratamos de estar en todos los temas. De hecho, lo que aquí se hizo, que no se hizo nunca, que tiene que ver con una mejor calidad de vida del empleado policial en cuanto a su situación en la fila policial, es mejorar el tema del ascenso, porque por cuestiones burocráticas y administrativas, por una cuestión u otra, a veces el empleado no ascendía. Entonces el jefe de policía, con muy buen criterio, decide, no, vamos a ir a casa por casa, como dicen, vamos a la unidad regional de Comodoro, vamos a Esquel, vamos a Madrid, acá en Trado se terminó hoy con la gente, mañana se empieza en Rawson, y se trataron caso por caso, empleado por empleado, que tenían una problemática de ascenso. Y se resolvió, si era viable, rápido. Usted va a ascender, usted tiene que solucionar este tema y va a ascender, pero se dejó el tema, se dejó del papel de lado de alguna manera. Y eso es importante para ellos. ¿Cuánto cobra un policía, por ejemplo, la gente que estaba en casa de gobierno el otro día, personal de calle que realiza esas funciones? Un sueldo promedio, digo. Y hoy están un promedio de entre 20 y 25. ¿Y hace cuánto no reciben un aumento? Y estamos hablando de un año ya. Sí, un cabo en esa jerarquía, una gente... La diferencia está en el servicio adicional que se hace extra de lo salarial. Sí, que a veces se complica por el tema de los cuartos, ¿no? Y por los recargos. Sí, en realidad, no, tienen los 2 días, ellos tienen 2 días francos, lo que le permite un día al menos hacer el servicio adicional. El tema es la disponibilidad del servicio adicional, porque eso también se ha reducido, no es como años atrás que había mucho más servicio adicional. Hoy las privadas, también con una situación económica también desfavorable, se reduce el servicio. ¿Quién participa el viernes de la reunión? Todos, desde ¿Toda la plana mayor? el secretario de Seguridad para abajo, sí, con toda la plana mayor. Con toda la plana mayor. ¿Y es agenda abierta? Sí, en principio no va a haber, se van a tocar todos los temas que ellos consideren poner sobre la mesa. Bueno, la última de mi parte, llega a haber otra nueva convocatoria, una marcha. ¿Va a cambiar la política, la estrategia de ustedes en torno a Casa de Gobierno, a las oficinas públicas? Porque se habló en su momento, escuché ahí en la marcha, se hablaba de tomar el Ministerio de Educación, había como otras posturas. ¿Ustedes van a cambiar después de esta experiencia? Mañana tenemos previsto, ¿no es cierto?, también un operativo similar con distintos objetivos. Seguramente hay mucha información dando vuelta, también eso a veces juega la misma gente, hace correr distintas versiones, ¿no es cierto?, para que la inteligencia policial a veces vaya a un lugar donde ellos no van a estar. Pero sí, hemos hablado con el jefe de policía, su jefe, y sí, se va a mantener la misma metodología de trabajo, pero bueno, con una proximidad más cercana de los grupos especiales, ¿no es cierto? Ya tenemos las órdenes claras, también ha estado el secretario de Seguridad, así que tenemos los lineamientos bastante claros, como la vez pasada, tenemos el pensamiento claro también. Sabemos dónde vamos a estar parados como ese día, lamentablemente lo que pasó a nuestro compañero, a nuestro camada, que ha dejado 3 hijos, ¿no es cierto?, a su señora, pero bueno, con el ánimo y el espíritu en alto para defender, ¿no es cierto?, la vida nuestra. En este caso, ese día estaban en riesgo también las personas que estaban dentro de la Casa de Gobierno, estaban muchos funcionarios, y los bienes también, ¿no es cierto? Y corte de ruta tampoco, lo que habíamos hablado, que la política era corte de ruta, directamente impedir que se realice antes que después tener que desalojar, ¿no? No, en realidad los cortes de ruta se vienen realizando. Lo que se ha tomado como política de intervención es ir a dialogar con la gente, negociar, que es lo que estamos haciendo, permitir un carril, habilitar un tiempo, pero nos vamos a encontrar seguramente con algún incidente de esa naturaleza y vamos a tener que ir a conversar con la gente. Acá el tema es dialogar, conversar con la gente, porque está bien, el reclamo es justo, pero no podemos avasallar tampoco otros derechos. Una de las hipótesis entonces es un corte de ruta total. No sé, no. A la hora de diagramar un operativo. Eso le pregunto. Nosotros tenemos siempre en la política nuestra y las directivas que ha dado el secretario de Seguridad, en todo tipo de intervención que tenga que ver con manifestaciones, es primero priorizar el cuidado y la seguridad de las personas, de los bienes y del hogar. Bueno, cerramos. Gracias a los dos por venir en un momento tan difícil para la fuerza y reiteramos nuestro saludo a todos. Así pasaban Néstor Gómez y José Luis Machi, que cerramos este capítulo que tiene que ver con esta tragedia ocurrida la semana pasada y nos vamos a meter después, Ariel, en la legislatura.